Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la historia, la fascinante historia de cómo se pensó y diseñó la educación en Argentina. Vamos a seguirle la pista, digamos, a la evolución de los estudios, del currículum. Exacto. Tenemos acá una investigación académica muy interesante que rastrea justamente ese camino. La idea es entender, bueno, cómo pasamos de esos planes de estudio más simples, a veces casi improvisados, ¿viste?, a esta idea más compleja, más técnica de currículum. Y qué fuerzas, qué influencias marcaron ese cambio, ¿no? Claro, porque uno a veces da por sentado el término currículum, pero no siempre estuvo ahí, ¿verdad? Originalmente, digamos hasta mediados del siglo XX, la tradición acá en Argentina y en Latinoamérica en general era otra cosa. Era más bien la didáctica, con mucha influencia europea, española, francesa. Así es, muy centrada en la relación maestro-alumno, con una base filosófica pedagógica muy fuerte. Los planes de estudio, como decíamos, eran esquemáticos. La fuente que usamos menciona de forma muy gráfica que a veces cabían en una hoja de papel de fumar. Muy básico. Increíble pensarlo hoy. Pero bueno, llega el siglo XX y sobre todo en Estados Unidos, la cosa cambia. La industrialización a full. Totalmente. Eso demandó otra cosa de la educación. Necesitaban eficiencia, necesitaban estandarización, formar gente para la producción masiva. Y ahí, ahí surgen como dos grandes corrientes o visiones sobre cómo organizar eso que se enseña. Estaba John Dewey, que ponía el foco más en la experiencia del estudiante, ¿no? Más vivencial, digamos. Exacto, Dewey es una línea. Pero, por otro lado, y esto es clave para lo que pasó después acá, aparecen figuras como Franklin Bobbitt y sobre todo Ralph Tyler en 1949. Ellos proponen un enfoque mucho más técnico, casi como una ingeniería del currículo. Tyler, sí, ese nombre es fundamental en este campo. ¿Cuál era la idea central de él? La idea de Tyler, que fue muy influyente, era diseñar la educación como un proceso racional, técnico. O sea, primero definir objetivos muy claros, observables, medibles. Después seleccionar las experiencias de aprendizaje para alcanzar esos objetivos. Luego organizarlas de forma eficiente y finalmente evaluar si se lograron o no. Muy paso a paso, muy lógico. Una visión que prometía orden, eficacia. Y esta visión entonces, junto con otras parecidas como las de Hilda Taba o Benjamin Bloom. Esas son las ideas que empiezan a, digamos, importarse o a llegar a Latinoamérica con mucha fuerza en los años 60. Claro, y no llegaron solas. Venían impulsadas por organismos internacionales, ¿no? La OEA, la Alianza para el Progreso, como parte de un paquete de modernización para los sistemas educativos de la región. Pero me pregunto, ¿cómo aterrizó esa idea tan técnica, tan estadounidense, en una Argentina que tenía su propia historia, sus tensiones políticas, y donde al mismo tiempo empezaba a sonar fuerte un pensamiento como el de Paulo Freire, que iba por otro lado completamente distinto? Fue una recepción muy compleja. No fue para nada un simple copiar y pegar, como a veces se piensa. Por un lado, sí, coincidió con intentos locales de tecnificar un poco el Estado, la administración y también la educación. Mira, se crea la carrera de Ciencias de la Educación en la UBA en el 58, se arman oficinas de currículum en los ministerios por el 66. O sea que había un terreno fértil, digamos, para recibir esas ideas técnicas. Había interés en la modernización, sí. Y ahí aparecen los primeros manuales argentinos sobre currículum, como uno muy conocido de Sarubi y Conveta de 1971. Ellos toman el modelo de Tyler, lo adaptan, lo sistematizan para el contexto local. Y ahí es cuando se empieza a hablar mucho de objetivos operacionales, por ejemplo. Objetivos operacionales. Suena súper técnico eso. ¿Qué quería decir exactamente? Bueno, básicamente significa definir lo que el alumno tiene que ser capaz de hacer después de la enseñanza. Algo que se pueda ver, que se pueda medir. Muy ligado a una visión conductista del aprendizaje, ¿viste? Lo importante es que este enfoque tan técnico, tan centrado en la eficiencia, se consolida justo en momentos de muchísima inestabilidad política en Argentina, los 60, principios de los 70. Claro, y eso culmina con la dictadura militar del 76. Es una paradoja, ¿no? Porque durante la dictadura, todo el debate educativo público, la discusión política, se congela. Hay represión, censura. Totalmente. Se cierra el debate. Pero fíjate qué interesante, la palabra currículum ya instalada
sigue ahí. Y el trabajo técnico de diseño curricular, aunque obviamente sin discusión pública y con contenidos muy controlados y censurados, de alguna manera continúa en las oficinas ministeriales. O sea, la técnica seguía su curso, aunque vaciada de debate. Exacto. Incluso algunas editoriales siguieron traduciendo y publicando textos técnicos estadounidenses sobre currículum durante esos años. Quizás se percibía a la técnica como algo neutro, instrumental, útil más allá del color político. Una herramienta y nada más. Pero no todo era esa visión técnica, ¿no? Mientras pasaba esto, ¿no había otras voces, otras miradas? Sí, claro que las había, aunque quizás más subterráneas o en los márgenes al principio. Ya se estaba gestando una corriente crítica muy importante. Se suele hablar del grupo cordobés, por ejemplo, con figuras como María Saleme de Burnichon, Susana Barco, Eduardo Remedi, Alfredo Furlán. ¿Y qué planteaban ellos? ¿Cuál era la crítica? Ellos, muy influenciados al principio por Paulo Freire y después por teorías críticas europeas de la Escuela de Frankfurt y también anglosajonas como Michael Apple o Henry Giroux, empezaron a cuestionar fuerte esa supuesta neutralidad de la técnica curricular. Claro, me imagino. Veían que elegir qué se enseña y cómo se enseña nunca es neutral. Exactamente. Argumentaban que el currículum no es solo una herramienta técnica, sino que es un espacio de poder, es una selección cultural, es donde se juega la transmisión ideológica, la reproducción social. Decían, decidir qué conocimiento es válido, qué valores se promueven, a quién beneficia ese conocimiento. Todo eso es profundamente político y social, no es técnico. Una visión mucho más compleja y conflictiva del currículum. Muchísimo más. Y esta corriente crítica, aunque al principio era minoritaria, y bueno, parte de su desarrollo se dio incluso en el exilio, en México, por ejemplo, fue sembrando ideas que fueron cruciales después. Con la vuelta a la democracia en 1983, todo este debate se reactiva con mucha fuerza. Las universidades se renuevan, empiezan a circular más estas perspectivas críticas. Y así llegamos a los años 90, que fueron otro momento clave para el currículum en Argentina, ¿no? Con la Ley Federal de Educación. Sí, totalmente. En los 90, con la reforma educativa, el currículum se pone en el centro de la política pública. Se busca mejorar la calidad, la equidad, y se definen los famosos contenidos básicos comunes, los CBC, a nivel nacional. Los CBC, sí. Un intento de dar coherencia al sistema en todo el país. Claro, es un momento donde se consolida definitivamente el currículum como un objeto central de la política educativa y también como un campo de estudio académico ya establecido. Pero fíjate la tensión que se genera ahí, que es interesante y sigue hasta hoy. Por un lado, se centraliza la definición del qué enseñar a través de estos documentos curriculares nacionales, los CBC. Pero al mismo tiempo, se descentraliza la gestión de las escuelas, la administración, a las provincias. Exacto. Una fórmula compleja. Se centraliza el documento, el papel, pero se descentraliza la implementación, la gestión diaria. Y eso genera un montón de debates que siguen muy vigentes hoy. ¿Cuánto unificar desde nación y cuánto dejar a la autonomía de las provincias, de las escuelas? ¿Cómo se articula esa prescripción central con la realidad concreta de cada aula, de cada docente, de cada grupo de alumnos? Claro, la eterna tensión entre el currículum escrito, el oficial, y el currículum real, el que se vive en la práctica. Tal cual. Esa tensión sigue siendo el gran desafío. Y el debate de fondo entre esa visión más técnica, instrumental del currículum y la visión más crítica, social, política, tampoco está saldado. Siguen conviviendo y disputando el campo. Nos deja pensando, ¿eh? Más allá de los diseños, de los documentos, de las teorías, ¿qué es lo que hace que un currículum realmente funcione, que impacte, que transforme la experiencia de aprender para los chicos y chicas en el aula, día a día? Una pregunta que seguro da para mucho más. Sin duda. Hasta la próxima.